Hola, espero te encuentres muy bien y que igual tu familia se encuentre de la mejor manera posible durante este proceso de cambio, de transformación, de adaptabilidad a estas situaciones que se nos están presentando en el día de hoy. Eh, Curioso, a veces es bastante curioso la forma en que el corazón, la mente, eh, el hacer constante extraña esos escenarios en los que nos movemos, en los que estamos constantemente activos. Eh, Muchos de mis escenarios precisamente son todo lo que tiene que ver con la gente, con los eventos, la comunicación, el estar compartiendo información. Eh, y ese proceso físico para mí es supremamente importante. Lo quise representar de alguna manera y por eso te invito a que si en algo te puede colaborar, si te interesa, si te sirve este proceso, pues que lo puedas tener en cuenta, que lo puedas compartir con las personas que lo desean, que lo pueden asimilar hasta en un proceso de reunión, por supuesto, en línea con los demás docentes. Eh, He generado este escenario precisamente para seguir desde esta distancia acompañando las instituciones educativas eh, y para seguir hablando y comunicándonos. He desarrollado un tema que me parece que es importante tenerlo en cuenta y espero que te guste adecuadamente. Y este tema se llama, lo he titulado y he manejado todo el espacio y me he centrado en revisar varios aspectos, pero entre todos los temas que tenemos, llamé a este espacio que te quiero compartir, reflexiones en un aula vacía. Oye, esas aulas que tienen tanta vida, que cada chico es una historia, que es toda una novela por cada una de las personas y de los entes que están ahí. Eh, pero vacía nos hace pensar de forma diferente, porque no estamos en el corre-corre, en el va y ven de todas estas situaciones cotidianas que se nos presentan. Como padre de familia he experimentado muchas situaciones con mi hija, con mi hijo en este proceso de las clases en línea y también de muchos padres de familia y muchos docentes que me han consultado sobre la situación que se están presentando. Así que quiero empezar este temario y estos procesos y este compartir de una, ojalá fuera una tertulia, pero de estos pensamientos de reflexiones en un aula vacía con un tema que me pareció interesante frente a esa necesidad que se estaba presentando constantemente. Y esa necesidad tenía que ver precisamente con que hay muchas guías, que hay mucha información, que la gente está corriendo para entregar toda esa información, esas guías, para cumplir unos currículos, unos temarios, pero no será que en muchas ocasiones los padres, los docentes y los mismos estudiantes están sintiendo un vacío en el acompañamiento. No lo estoy diciendo como una afirmación, lo estoy haciendo como una pregunta. Me lo estoy haciendo como una pregunta de padre de familia, me lo estoy haciendo como una pregunta de docente universitario que soy, me lo estoy haciendo como el asesor que a veces está con los docentes, con los estudiantes de últimos grados para acompañarlos en su proceso de orientación vocacional. Desde ahí me lo está haciendo una pregunta, no una afirmación, pero ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Ese acompañamiento, ese estar ahí, ese conocer la historia. Y para mí, dentro de los procesos que he revisado, hay muy buena información, como siempre la hemos tenido a través de las instituciones educativas, pero el que el chico vaya a la institución educativa empieza a construir una novela diferente, empieza a descubrir un cuento diferente, una historia diferente, empieza a descubrir un protagonismo diferente. Puede llevar varios espacios, varias dinámicas y varios movimientos que nos pueden llegar a generar situaciones, pensamientos y modelos de aprendizaje diferentes. Así que bienvenido, que en esta pregunta de qué está sucediendo, qué está pasando con este impacto y con este cambio, sale esta propuesta de reflexiones
desde un aula vacía. Y desde estas reflexiones desde un aula vacía, esta primera intervención que te la voy a compartir, la titulé porque me pareció muy interesante revisarla desde este punto de vista. La titulé Responsabilidad Social Pedagógica en el tiempo de aislamiento. Y me pareció muy interesante esta cita de Goethe, que dice: lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas, sino hacerles ver las suyas propias. Y desde ahí nace una pregunta muy bonita: ¿cuál es la responsabilidad del docente en la actualidad? En este momento de acompañamiento en línea, cuando de pronto no estamos ahí viendo la corporalidad, las emociones a través del movimiento de las caritas, de los ojos, de la intención corporal que tienen los estudiantes. ¿Cuál es esa responsabilidad social pedagógica que tenemos los docentes? Que estamos en este momento, en ese acompañamiento de temas, de guías, o de esa misión y esa visión que estamos construyendo desde los colegios de ser personas integrales, responsables en la sociedad. Entonces, frente a ese proceso, me hice esa pregunta: ¿cuál es la responsabilidad social pedagógica? Y dentro de todos los escritos y lo que hemos realizado, lo que hemos visto, saqué 3 puntos fundamentales que nos pueden colaborar a seguir desarrollando procesos constantes en el acompañamiento, en esa responsabilidad social pedagógica del docente que tiene con nosotros, con los estudiantes, con los padres de familia, con todas esas personas que están detrás de ese niño, de ese estudiante. Entonces te voy a mencionar esos 3 principios que nosotros como docentes podemos implementar en ese proceso de acompañamiento para que tengamos una responsabilidad en ese acompañamiento precisamente muy social, muy pedagógico, muy individual frente a la situación que se está presentando. Y no tiene que ser en este momento, puede llegar a ser cuando los chicos regresen y podamos tener la oportunidad de vernos cara a cara otra vez desde un aspecto físico. Primero que todo, la responsabilidad social pedagógica está, como en todos los campos organizacionales, educativos, sociales y clínicos, tiene que ver con la escucha, al 100%, la escucha al 100%. Recuerdo enormemente que en todas las actividades que yo he tenido sobre procesos de meditación, en mis certificaciones de hipnosis clínica, siempre los profesores me decían, a pesar de ser de diferentes escuelas, me decían algo: John Fernando, la escucha en un proceso terapéutico es al 100%. ¿Y qué es escuchar al 100%? Escuchar al 100% es escuchar con todos los sentidos, con el olfato, con el gusto, con el oído, con la visión, con el tacto. Y como en este momento, posiblemente muchos de esos sentidos no los podemos colocar a prueba porque no estamos físicamente con el estudiante para compartir esa observación que puedo hacer yo del 100% de su corporalidad, de su ropita. O sea, conozco historias impresionantes de docentes que solamente por la forma en que viene vestido el niño puede reconocer qué está sucediendo con él, por su mirada, o sea, muchas cosas que tristemente a través del proceso en línea no lo podemos hacer. Entonces, acá tenemos que primero empezar a revisar que nuestra responsabilidad social pedagógica tiene que ser que por medio de estos aparatos tenemos que estar al 100%, al 100%. Y ese 100% nos permite que tenemos que compartir algo más allá de la teoría o de simplemente la situación que tenemos que llevar como tema de clase. Tenemos que empezar a darle protagonismo al niño, a la niña, a ese estudiante,
a esa persona que así como tú también estás generando un cambio y una transformación a la que posiblemente ya te adaptaste o no te has adaptado, tú como persona adulta, imagínate qué pasa con el niño. Imagínate qué pasa con esa familia. Imagínate qué pasa con ese núcleo familiar que también está generando unos cambios, unas transformaciones y que posiblemente no se está adaptando también. Así que primero, escucha al 100%. Y escuchar al 100% es tener claro que tenemos que entregar un temario, que tenemos que cumplir con una situación pedagógica, con una situación de tema, de logística, de llevar una información. Pero mira lo que nos dice esta frase que tenemos acá. La mejor riqueza que podemos darle a las demás personas no es la que nosotros tenemos, sino la que podemos permitir que cada uno de ellos pueda empezar a sacar. Ahora, ¿cómo sacamos esas riquezas de estos chicos de hoy en día? ¿Cómo podemos sacar esas riquezas? Entonces, primero, tengamos en cuenta que la comunicación es la base de todo proceso terapéutico. Los niños, las familias, la gente entera, los profesionales, tú como docente, estamos viviendo un cambio. Estamos viviendo una transformación. Y es un cambio al que nos hemos dado cuenta que no estábamos preparados. La verdad es esa. Ni las universidades, ni las instituciones educativas, ni las organizaciones, ni la sociedad estaba preparado para generar un cambio como el que se está generando en la actualidad. Y ¿sabes qué? Me parece muy peligroso escuchar todavía en algunas personas, es que cuando todo vuelva a la normalidad, hay que tener mucho cuidado. Posiblemente la normalidad que conocíamos va a generar tantos vacíos, va a generar tanta fractura, que la realidad a la que vamos a estar expuestos más adelante no sea la normalidad que teníamos anteriormente. Así que ten mucho cuidado porque tenemos que esperar que viene. Tenemos que mirar a ver cómo nos volvemos a integrar a un proceso social, posiblemente con los cambios a los que nos vamos a tener que adaptar. Y en eso impera el proceso, la inteligencia, adaptarme a un medio para sobrevivir en ese medio, para reconocerlo, para diagnosticarlo y para tratarlo en ese momento. Primera regla en todo este proceso de reflexión desde un aula vacía, primera regla en este proceso de responsabilidad social pedagógica. ¿Qué está pasando con ese muchacho? ¿Qué está pasando con ese estudiante? ¿Qué está pasando con esa persona que estás viendo detrás de un computador? Al que le estás enviando el tema, al que está... ¿qué está pasando con ese chico? ¿Vale? Y yo te invito desde este proceso, desde esta responsabilidad pedagógica, a hacer un tema muy bonito. Que en esa pedagogía, en ese proceso de acompañamiento para sacar y para dar esa muy buena información y para generar toda esa riqueza que tiene ese estudiante, empezar a darle protagonismo desde una escucha al 100%. ¿Y cómo le damos protagonismo a ese proceso? Toma tiempo en tus clases en línea o toma tiempo, no sé, estoy hablando de opciones para acompañar desde una responsabilidad social pedagógica a los chicos. Tómate tiempo desde otro momento, si lo deseas hacer, de llamar a un chico, de llamar a una familia, de preguntar qué historia está creando a través de esta situación. Tenemos que darle protagonismo a esto que se está viviendo. El niño está generando un cambio al que no estaba preparado, como tampoco nosotros lo teníamos preparado. Pero él necesita entender que esto no es un vacío en su vida, que esto es una historia, que esto hace parte de la vivencia, de la construcción, de la narrativa que se vive en la actualidad. Y desde ahí podemos empezar a generar algo muy bonito, y es entender que lo único seguro que tenemos en la vida es el cambio y volver a algo muy natural. El cambio y entender y hacerle entender al chico que una de las riquezas que tiene dentro de su proceso es que puede generar
cambios, no solamente en el entorno en el que vivimos, sino que yo puedo generar cambios y transformaciones reales desde mi persona hacia el entorno en el que estoy viviendo, que me puedo adaptar a situaciones y que puedo transformar esas adaptaciones a procesos mucho más poderosos y mucho más potentes para mi vida. Entonces, primero, démosle una historia, generemos una historia. Anoté dentro de este proceso de reflexiones en un aula vacía algo que me pareció bonito y te lo quiero compartir desde el escrito que lo hice. Esa comunicación de la historia que debe fortalecer y darle protagonismo al niño, debe darle significado a la vida como experiencia y no al COVID-19 como signo de muerte. Generar este proceso de cambio desde una transformación positiva en el lenguaje y no tratar, sabemos que el COVID está generando diferentes estados biológicos y que lleva a un estado de muerte en algunos pacientes, no en todos. Por eso me pareció muy bonito dentro de los procesos de la escritura que estaba realizando frente a esta situación y te lo vuelvo a repetir. Esa comunicación debe fortalecer y protagonizar el significado de la vida como experiencia y no del COVID-19 como signo de muerte. Crea una historia que el chico entienda que es protagonista de esa historia en lo que está pasando en la actualidad y que él hace parte de esa, que él es una partícula en este proceso de cambio y que como partícula tiene principios activos que pueden generar de este cambio cosas muy positivas, propuestas significativas de vida, no de muerte. Segundo, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el protagónico de la historia en la que está viviendo ese niño, esa familia? ¿Cómo participas de este cambio? Qué rico ese rol pedagógico donde el docente pueda llegar a decirle al niño, oye, cuéntanos, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es ese rol que tú estás generando? ¿Cómo has sido protagonista en tu casa? ¿Cómo has sido protagonista en la relación con tu papi, con tu mami, con tu hermana, con tu hermano, con las personas que hay ahí, con los abuelitos? ¿Cómo eres protagónico en salvaguardar la integridad de la familia con la que vives? Y eso, ¿cómo le está agregando valor? Precisamente a ese niño. Si te das cuenta, estamos generando a través de una comunicación diferente a la temática, estamos generando un proceso de enseñanza de vida. ¿Acaso esa no es la responsabilidad pedagógica? Construir vivencias. Ese rol protagónico. ¿Cómo está participando el niño? ¿Qué beneficios, qué afecciones ha tenido frente a estas situaciones? El niño es un creador de la realidad que se está viviendo. No es un sujeto aparte de lo que estamos generando en este proceso de cambio. Él hace parte, él es protagonista, él tiene un rol y el niño tiene que volverse responsable de ese rol. Y eso nosotros lo podemos construir a través de diálogos permanentes con él, con su familia, con sus hermanos. Construir a través de esta relación, a través de estos aparatos, a través de esta tecnología, una comunicación con la familia puede llevar a que el niño genere aprendizajes a través de narrar su propia historia que está viviendo en su casa. Entonces, ¿cómo le agrega valor a esa historia que está viviendo ese niño con esa presencia? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? No, ¿qué le está sirviendo en este proceso? ¿Qué no le está sirviendo? Y mira que esta es una pregunta muy terapéutica desde el proceso docente. ¿Cuántos docentes nos hemos atrevido, porque puede ser una pregunta que nos coloque en contra de la pared, y preguntarle al estudiante, de esta metodología, ¿qué te ha servido? ¿Te ha servido? ¿Qué no te ha servido? Preguntarle al niño, volverlo protagonista. Volverlo protagonista. Si tú te has dado cuenta, hay un proceso muy significativo en estas clases en línea. Y es que cuando estamos en el aula,
están todos los niños y cada uno sabe que tiene que compartir su rol. Él es protagonista, pero hay muchos al lado. En este momento, a través de una pantalla de computador, posiblemente él sea la única persona que esté ahí, que está recibiendo la información. ¿Cómo la está recibiendo? Él se puede sentir mucho más protagónico en este momento porque está solo, porque está aislado. Él es un ente viviente. Él está vivo, es un ser, es un proceso y su responsabilidad en este momento debe estar aumentando. Esos cambios se tienen que anotar en un proceso de historia. Qué rico permitirle al chico que haga una narración de esto que está sucediendo, que lo lleve a un cuento, que lo vivencie a través de una historia, de un escrito. Permítale al niño asumir su responsabilidad, apropiarse del rol y que con ese rol revise cómo él participa de esa transformación mundial en la que nos estamos viendo en este momento envueltos a través de la situación del COVID-19. Y por último, el aprendizaje. Esa es la responsabilidad del docente. Esa es la responsabilidad social. O sea, estamos ahí con los chicos para que los chicos aprendan, construyan, cojan un paradigma, lo cambien por un nuevo paradigma, que ese paradigma le genere mayor beneficio, mayor productividad. Entonces, el aprendizaje. Mira, primero, ¿cuál es la historia? Segundo, ¿cuál es su rol protagónico? Y entonces el tercero, empezar a hablar de esos cambios que se están generando, cómo están permitiendo generar una transformación positiva en él. ¿Qué ha aprendido de él? Yo siempre hago una pregunta, en mis conferencias, en mis reuniones, en mis procesos, y le pregunto a la gente, ¿qué te llevas del día de hoy? ¿Qué te llevas de esta conferencia? O sea, ¿qué se está llevando el estudiante? Estos cambios tan significativos los que nos hemos visto envueltos. Eso me permite que yo coja la experiencia que estoy viviendo, que la vuelva historia, que yo genere una biografía de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy construyendo y que genere un aprendizaje de ese proceso. Tercero, que he construido como persona a través de esta historia que estoy viviendo. Invítale al niño, invítale al chico que construya a través del cambio un modelo de transformación positiva. Cambiamos, nos transformamos con el proceso de cambio. ¿Vale? Y en ese proceso de cambio van a haber características interesantes que siempre nos acompañan, pero que siempre queremos dejar de lado, y es el duelo. El duelo. Yo aprendo a través de un proceso de cambio, y el cambio es un proceso de duelo, y el duelo yo lo rechazo en primera etapa, me vuelvo víctima en segunda etapa, y en tercero genero una aceptación, o sea, un aprendizaje. ¿Cómo estoy llevando mi proceso de duelo frente a los cambios constantes que se están desarrollando? ¿Qué tengo que aceptar de esto que estoy viviendo? Y lo más interesante, para ponerle la cerecita a este pastel en estos procesos de reflexión desde un aula vacía, es que la responsabilidad social del docente me permite que el estudiante genere un reconocimiento de algo oculto que tenía, pero que la situación que está viviendo en el aquí y en el ahora le está permitiendo sacar a flote ese potencial, esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de conocerse más y de volverse responsable de muchas situaciones. Solo la propia y personal experiencia hacen al hombre sabio. Por eso es importante que dentro de esta responsabilidad social docente que tenemos, permitamos que el niño se vuelva sabio, que los estudiantes se vuelvan sabios, que construyan una historia a través de la situación por la que estamos pasando. Es muy importante, supremamente necesario, el tener
y el cumplir con unos acuerdos, con una teoría, con todo ese conocimiento que tenemos que tener. Ahora nos están ayudando todas estas personas que han tenido ese conocimiento, que han estudiado ese conocimiento. Pero también hay una responsabilidad de competencia blanda y de habilidades personales y transversales en la vida. Es cómo permitimos que el chico construya historia y se vuelva sabio a través de esta experiencia. Eso solo lo hacemos a través de una comunicación con él, más allá de un proceso de teoría. Las mejores experiencias que se tiene como docente son las que están extracurriculares. La risa que se generó con ese estudiante, lo que aprendí de un estudiante. Esos procesos son plenamente necesarios. Te lo digo desde esta reflexión, desde un aula vacía. Así que te invito a que me sigas, a que construyamos reflexiones desde un aula vacía, desde mirar la falta de la presencia, del contacto físico que tenemos con los estudiantes, de esa escucha al 100% donde podemos ver hasta cómo está caminando ese estudiante, cómo viene vestido, cómo nos mira a los ojos, cuáles son las situaciones y cómo resuelve situaciones. Escuchemos desde ahí un 100%. Y ese 100% es empezar a construir conversaciones más allá de las temáticas que tenemos en nuestro currículo. Démosle protagonismo al niño. Primero, construye una historia a través de lo que está pasando. Segundo, cuál es el rol protagónico que está viviendo ese niño en esa historia y cómo él se vuelve transformador de una historia. Y tercero, aprendizaje. Cómo esa historia de cambio y de transformación y yo con rol protagónico estoy descubriendo aprendizajes como persona a través de la realidad que estamos viviendo. Hasta una próxima ocasión en Reflexiones desde una aula vacía.